Bendiciones, maestro José Briceño, de nuevo ah, comunicándome porque quiero transmitir un mensaje de esperanza, de fe y quizás de cobertura a favor de todos los venezolanos que han emigrado, por ende que han tenido que salir de Venezuela por la situación que ya el mundo conoce, por la cual está pasando Venezuela, el desajuste que hay en el gobierno, la escasez que hay de alimentos, de medicina, la inseguridad, la mala administración desde el punto de vista político. Todos sabemos por dónde está pasando Venezuela. Yo soy venezolano, ahora me encuentro en Puerto Rico. Y quiero dar esta reflexión a favor del venezolano y también quiero dar esta reflexión para hacer crear conciencia a todos aquellos habitantes de las tierras, pueblos, naciones donde los venezolanos han tenido que ir a emigrar. Leí un texto, un pasaje, porque es que Dios tiene cuidado tanto del pobre, la viuda, como del extranjero. Hay pasajes bíblicos, el cual Dios dejó establecido como decreto y como mandamiento, donde se debe tener cuidado tanto de los pobres, las viudas y los extranjeros. Y el Señor le dice encarecidamente a la nación de Israel: cuando estés en la tierra de Canaán, que estés bendecido, altamente bendecido, nunca te olvides del pobre, de la viuda, del menesteroso y del extranjero. Pero en relación al extranjero, el Señor da este mandamiento. Eso está en Deuteronomio, el capítulo 10, verso 19. Dice: mostrad pues mucho amor y compasión y misericordia al extranjero, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Jesús da un mandamiento que muchos, una conferencia que da entre las muchas que él dio, que no lo leemos y lo pasamos por alto los detalles que hay allí. Me llamó la atención cuando Jesús dijo: cuando esté en el reino de mi Padre, voy a decir: venid, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque estuve desnudo y me vestisteis, extranjero y me acobijaste. Entonces me dirán: Señor, ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos, hambriento y te dimos de comer, extranjero y te cubrimos y te albergamos y te dimos alojamiento en nuestra casa? ¿Cuándo fue eso? Y Jesús dice: en cuanto lo hiciste con uno de mis hijos, conmigo lo hiciste. Esto es algo serio, es muy serio. ¿Quién no emigró a Venezuela en los tiempos buenos que Venezuela tuvo y que sé que van a regresar? Porque lo sé, yo tengo mucha fe y me mantengo en la paciencia, creyendo de que Dios va a obrar. Dios no puede ser burlado. Venezuela es una tierra, es una tierra de gracia, el cual está pasando por un momento de desgracia, pero la gracia de Dios está sobre ella. Sé que esto va a terminar y Venezuela es y se manifestará la bendición que hay en ella. Los recursos que tiene Venezuela, muy pocos naciones, países y estados la tienen. Y Dios ha bendecido a Venezuela. Me siento orgulloso de ser venezolano. Si nosotros tomamos una recopilación, vamos a la historia,
Colombia. Colombia en sus momentos, en los años 70 y 80, Colombia, los colombianos emigraron a Venezuela, porque la situación económica en Venezuela era mejor que la de Colombia, y ellos llegaron a Colombia. Más de 700.000 colombianos emigraron a Venezuela. Los recibimos con los brazos abiertos, le dimos todo, le dimos medicina, cultura, estudio, protección, medicina, todo le dimos. Y estoy hablando en representación a los que estuvieron en ese tiempo y que tenían el favor y la facilidad para hacerlo. Yo era un niño todavía en ese tiempo. Si hablamos de los ecuatorianos, durante la dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, en la década de los 70, más de 16.000 ecuatorianos emigraron a Venezuela. Pero emigraron. Hoy supera los 190.000 ecuatorianos que están en Venezuela viviendo actualmente. Algunos se han regresado otra vez a Ecuador. Se les brindó, ya lo dije, educación, salud, recreación, medicina, alimentación. Se les dio todo. Con los brazos abiertos se recibieron. Pero si vamos a los peruanos, ellos aprovecharon aquel boom petrolero que hubo en Venezuela, una fuga de cerebros de Perú. Emigró a Venezuela, llegaron a Venezuela buscando grandes oportunidades, aprovecharon el boom petrolero que había en Venezuela en sus tiempos. ¿Cómo los recibimos? Con los brazos abiertos. Les dimos oportunidades, se les dio oportunidades. Si vamos a Argentina, en la década de los 70, emigraron de Argentina a Venezuela, huyendo de la dictadura de Jorge Rafael Videla. Ellos huyeron de esa dictadura. ¿Y quién los recibió? Venezuela, con los brazos abiertos. No hubo esa xenofobia que hay en contra del venezolano. Donde el venezolano llega, pues lo atacan, lo desprecian, lo tratan mal. Si hablamos a Chile, pues de los chilenos, nosotros tenemos también una gran historia durante la dictadura de Augusto Pinochet. La dictadura de Augusto Pinochet. 80.000 chilenos aproximadamente emigraron a Venezuela. ¿Cómo se recibieron? Con los brazos abiertos. Los recibimos con los brazos abiertos, les dimos todo: educación, protección, medicina, educación a sus hijos. Todavía hay chilenos que están en Venezuela, que agradecemos, aportaron para Venezuela. Y eso, tanto nosotros como venezolanos lo agradecemos por lo que ellos aportaron, como ellos deben ser agradecidos de lo que recibieron de Venezuela en su tiempo. Si vamos a México, igual. Emigraron para la industria petrolera en sus tiempos. Mexicanos, como usted no tiene ni idea, emigraron a Venezuela. Si vamos a Panamá, en la década de los 80, entre el año 84 y 89, por la dictadura de Noriega, un gran número de panameños también emigraron totalmente a Venezuela. ¿Cómo se recibieron? Con los brazos abiertos. Y sigo contando, y para usted de contar de cuántos no llegaron a Venezuela y se acobijaron y se abrigaron en Venezuela, y Venezuela les abrió sus brazos. El problema es que los que están ahora en Colombia, en Chile, en Perú, en Panamá, en México, en Argentina, de esa gente de esos países que emigraron a Venezuela en momentos difíciles por cualquier situación, los que están ahora son hijos que no pasaron por eso, que los que emigraron fueron sus abuelos, sus antepasados, sus bisabuelos, sus abuelos y sus padres. Ellos no emigraron, ellos no se acuerdan porque ellos no pasaron por allí. Ellos no tuvieron en ese momento difícil por la cual están pasando ahorita los venezolanos. O sea, ellos, como no tienen nada que agradecer, porque ellos no necesitaron de Venezuela nunca en cuanto a emigración, en cuanto a cobertura, en cuanto a ser acobijado,
porque no tuvieron momentos difíciles, no han tenido momentos difíciles donde han tenido que salir de sus naciones para buscar cobertura y ser acobijados por la situación difícil por la cual pueden estar pasando, porque no están pasando, pues ellos no tienen nada que agradecer, no se acuerdan de nada de eso, pero que no han tomado en cuenta que sus antepasados, sea sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, sí migraron a Venezuela buscando oportunidades y se les recibió con las manos abiertas. Lo duro del caso es también, que es lo que más me duele, porque yo soy ministro evangélico, proceso las buenas nuevas de salvación, el evangelio de Jesucristo. Hablo de la paternidad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la cobertura de Dios. El texto, soy estudiante de las Escrituras y me he conseguido un sinnúmero de pasajes y de textos que te hablan a favor del inmigrante, del extranjero, donde Dios escribe que debemos tener cuidado de ello. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo la iglesia cristiana en contra de esta actitud tan negativa que está tomando a las diferentes naciones donde están entrando los venezolanos, de xenofobia? ¿Qué están haciendo en contra de eso, a favor del inmigrante, no sabiendo que es un mandamiento de Dios? Porque el que esté pasando esto y esté sucediendo esto, y la iglesia cristiana, los ministros, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de las naciones, que todavía no he visto una organización que se haya levantado, entre muchas que hay muy pocas, porque por ahí me enteré que en Chile hay algunas organizaciones que le abrieron las puertas a los emigrantes para cobijarlos, para cubrirlos y darles estadía, darles casa, y eso se agradece. Pero la mayoría, un gran porcentaje del pueblo creyente, del pueblo cristiano, no se ha levantado en contra de esto. Y eso es bíblico, eso es escritural. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve desnudo y me vestiste, fui forastero y me recogiste, me albergaste y me diste abrigo en tu casa. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando lo hiciste con uno de ellos, conmigo lo hiciste, dice el Señor. Señores, todos tenemos una misma sangre, nuestra sangre es roja, todos tenemos una sangre, somos de hueso, de piel, de diferentes colores, pero somos seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Todos venimos de un solo Dios, de un solo Dios, de un solo vientre, se puede decir así, divino. A todos nos hizo Dios. Pienso que nosotros debemos dejar ese odio que tenemos en contra del extranjero. Yo entiendo que ha habido un grupo, lamentándolo mucho, pero que es minúsculo, que es pequeño, de venezolanos que han dado un mal testimonio, tanto mujeres que han salido de Venezuela y se han prostituido en las naciones donde han llegado a emigrar, venezolanos que han llegado a cometer hurtos y delitos. Eso es una verdad que no se puede negar, pero que todos no tenemos culpa de este tipo de personas que está cometiendo estos delitos. No podemos pagar justo por pecadores. Todos no tenemos la culpa de lo que está pasando. Porque igual pasó, de los que emigraron en Venezuela, unos lo hicieron, pero todos pagaron por eso. Entonces, yo pido por favor como ministro competente y representante del reino de la luz, que estas acciones, esta xenofobia que hay, que es un principio satánico, que es una influencia satánica, que viene del mismo infierno, aunque hay gente que no lo entiende porque no conocen los principios del reino, no conocen a Dios, pero esto viene del mismo infierno. Una persona que odia a otra por ser un extranjero, eso es una influencia satánica. Eso se tiene que acabar, y se debe acabar. Vamos a darle la mano al que está caído, darle la mano. Al que tiene hambre, dale de comer. Al que tiene sed, dale de beber. Al que esté postrado, tirado en el suelo, levántalo. Tómalo de la mano y levántalo. Al que inclusive, cómo se está dando un maltrato al venezolano por no tener, desde el punto de vista inmigratorio, un estatus inmigratorio legal como para trabajar. Se le está tratando mal, se le está usando, no se le está pagando correctamente como debe ser, su sueldo como debe ser. No tiene derecho a reclamar, porque si reclaman
tú sabes, lo amenazan con llevarte a la inmigración. A otros lo ponen a trabajar, ni siquiera le pagan, lo usan de una forma tan descarada. Eso está pasando en esas naciones, está pasando. Lo usan de una forma tan descarada. Los maltratan, le dan un exceso de trabajo y no le pagan lo que verdaderamente corresponde. Eso es una actitud totalmente negativa de un ser humano que está siendo influenciado por los poderes de las tinieblas, porque así no se opera. No nos olvidemos que los que estamos arriba podemos estar abajo algún día, y los que estamos abajo podemos llegar a estar arriba. No nos olvidemos que el mundo da vuelta, y que el mundo está girando, y que no sabemos cuándo nos puede, ojalá que nunca, pero cuando nos puede tocar a nosotros, en la necesidad de que eso nos sirva, de que eso nos dé una mano, de que eso nos levante, de que eso nos ayude en momentos difíciles. Maltrato total. Bueno, esto es un mensaje que yo doy para hacer crear conciencia a todos aquellos que habitan en esas tierras, pueblos y naciones donde los venezolanos hemos tenido que ir. Trátenos bien, porque nosotros lo hicimos con ustedes en nuestros tiempos, que no te acuerdas porque no fuiste tú, porque eres el colombiano, el mexicano, el argentino, el chileno, el peruano, el ecuatoriano del tiempo. Pero tus antepasados, ellos emigraron a Venezuela y se les trató con todo el respeto y el amor y la cortesía que se merece un ciudadano extranjero. Es una palabra de reflexión que la dejo en defensa de los que emigramos, y la dejo para inconsciencia de los ciudadanos que habitan en ese país donde los venezolanos han tenido que emigrar, para que tomen conciencia y tomen de la mano. Y wow, yo no te voy a recibir como se merece, como se recibe un ser humano. Yo te pido, no me veas como venezolano, mírame como un ser humano que necesita un abrigo, un apoyo, necesita de tu cobertura, de tu paternidad, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia. Necesita que me des un apoyo, porque el mundo da vuelta. Quiera Dios que nunca tengas que pasar por lo que está pasando ahorita Venezuela. Quiera que Dios bendiga y proteja tu nación, y que nunca tengas que pasar por lo que está pasando Venezuela. Que seas bendecido grandemente. Pero estoy seguro, lo sé que Venezuela va a cambiar, la situación de Venezuela va a mejorar. Dios va a sacar al tirano. Dios no puede ser burlado. Venezuela es una tierra de bendición, y Dios va a sacar al tirano, y el estado en el que está Venezuela va a mejorar, y Venezuela va a ser bendecida, pero muchas veces más de lo que ha sido bendecido. Esto es un principio, esto es un comienzo para las grandes cosas que vienen. Sé que se van a abrir puertas de bendiciones para Venezuela, y muchos de los que maltrataron al venezolano van a ir a migrar a Venezuela, y lo vamos a esperar con mucho amor, con mucho cariño y con mucho respeto. Viene una bendición de Dios, una lluvia de bendición de Dios para Venezuela. El tirano se va. Dios no puede ser burlado. Esta situación que está pasando en Venezuela, con estos gobernantes que están gobernando a Venezuela de una forma, al venezolano de una forma tan déspota, llevándola a un estado infrahumano como nunca, maltratando a la imagen y semejanza de Dios, a la corona de la creación que es el ser humano. Déspotas, de una forma tan déspota, son tan premeditadas, con alevosía, con engaños, con mentiras. Y ya Dios dijo, basta, esto no puede seguir. Esto se va a detener, Dios va a hacer justicia, lo sé. Y los que han caído en ese terreno van a pagar por lo que están haciendo, lo sé. Yo lo sé, porque Dios no puede ser burlado, la justicia de Dios viene. Y cuando eso suceda, Venezuela va a ser bendecida en gran manera, y muchos van a querer ir a Venezuela, y los vamos a recibir con los brazos abiertos. ¿Okay? Se despide el maestro José Briceño, con mucho amor, con mucho cariño, con mucho respeto. Bendiciones.